Queridos. Muy bien. Terminamos en este momento nuestro viaje, pasando por las últimas dos arcanas y haciendo un replay de lo que sería la estructura que la máquina propone para hacer un cierre. Agradezco mucho la confianza ya de inicio. Agradezco bancar el flash, y yo sé que muchas cosas han quedado afuera de esta introducción, porque siempre que termino de grabar cualquier clase me doy cuenta que he dejado de tocar puntos que me parecen relevantes para las arcanas y su relación, y también en este taller no hemos tocado ninguna de las implicaciones que tiene todo esto para la lectura del tarot, para la magia y el esoterismo de una forma más profunda. Por eso yo normalmente tomo los talleres siempre como introductorios al tarot o cualquier tipo de mancia que sea, porque es real que la profundidad depende mucho de nuestro ímpetu personal. Todo el campo místico es un campo que está abierto. Está bueno tener compañía para poder acceder, pero la profundidad no se pasea en un taller o un libro o un curso. Es la práctica y la curiosidad misma de cada uno que hace con que la profundidad y el significado y el sentido de todas estas de todo este simbolismo gane realmente cuerpo y fuerza, ¿sí? Bien, entonces, Introducción a las máquinas de tarot, el libro segundo, el último versículo, el sello de fuego y el mundo. Entonces nos encontramos con la llamada, que es la última arcana de esta línea de las herejías, si se quiere decir así. Y yo creo que lo que está puesto en esta arcana, adentro de la simbología de la máquina, es llevarnos de vuelta hacia el contacto de la loca, ¿no? Entonces, si estuvimos tocando un poco lo que es el tiempo circular, les pediría que tomen, entonces, creo que el primer video fue subido en febrero, son 4 meses que estamos acá en esto, y lo que ha cambiado en ese tiempo, no a través del taller o lo que han aprendido acá, lo que han escuchado, sino lo que ha sucedido en paralelo en la vida de ustedes, y cómo ese rememorar y encontrar ese lugar en donde estábamos iniciando un camino y estábamos escuchando ciertas cosas que nos llevaron a movernos. Me parece que la llamada nos lleva de vuelta a esa invasión de un caos, porque cuando tenemos el orden terminado, ese orden no es una estructura permanente, como he tratado de decir varias veces en estos videos. No hay un lugar de llegada. Entonces, si no hay un lugar de llegada, esta llamada nos está pidiendo no solo que rememoremos y nos recordemos a dónde estábamos, sino que reconectemos con esa fuente que nos trajo hasta este lugar, ¿no? Entonces, obviamente, este teléfono, que en la máquina blanco y negro es simplemente eso, es un toque de un teléfono, nos pide que atendamos a ese llamado, que puede ser un poco lo que está puesto en la loca, es algún tipo de actitud, representando a Tippi Hedren, por ejemplo, y ponernos en esa, a la tigresa, al ambiente, a la respuesta de la tecnología, a lanzarse hacia algún lugar, pero principalmente reconectar con esa fuente que muchas veces se nombra como caótica, y yo la nombro como caótica, pero no estoy diciendo que es una fuente destructiva, es una fuente, es como un manancial, ¿no? De donde vierten aguas y ideas, sentimientos, corporalidades, donde vierte un poco la abundancia y la pluralidad de la vida.
En la blanco y negro, que fue hecha de manera rápida, ¿no? Esta llamada tenía estrictamente esa conexión con la loca, pero también tiene esa conexión con la llamada y el juicio final de la resurrección o el juicio final, ¿no? Entonces, para hablar de los sellos, como es el sello del fuego, que es el último, es justamente cuando terminamos el camino que entramos en contacto con el primer elemento de la maga de vuelta, con la primera columna. Entonces no es solo la loca, pero lo que hacemos con esa energía de la loca, ¿no? Poner en conciencia de vuelta. Y por eso es interesante también notar en la imagética de las máquinas, cómo en la blanco y negro la maga es una infancia, y al escuchar ese llamado, esa maga crece. Entonces también la temporalidad, el pasaje del tiempo, está plasmado de alguna forma en la máquina imagéticamente, ¿no? Esa maga que en la blanco y negro permanece, y no la redibujé en blanco y negro porque me parece que esa primera máquina debe quedar con esa maga que es una infancia. Después en la colorida, en alguna de las versiones, y también en la lunar, ya está crecida, porque está atendiendo a ese llamado, ¿no? No resucitando o trayendo muertos a vida, ¿no? Pero participando activamente de ese ciclo vital de encontrarse nuevamente en un lugar de inicio, respondiendo a algo, ¿no? Y si vamos a tomar entonces los sellos, vemos que si arrancamos con el fuego y tomamos el fuego como un elemento que nos impulsiona hacia algún tipo de lugar, entonces el primer sello es aéreo, que alimenta ese fuego, ¿no? Pero son el campo de las ideas de les maestres. Después tomamos la corporalidad de la esfinge, y tomamos a les maestres como un encuentro primero de esa infancia con algún tipo de producto cultural del campo de las ideas, culturalmente puesto, como un trabajo de arte, como es Akira en el caso personal, que nos mueve en dirección a una postura en el campo social, ¿no? Ese campo social emerge de una manera concreta, y entonces encontramos en nuestro pasaje por el campo social con personas, ¿no? Cuerpos y cuerpas que nos llevan a entender de manera distinta ese campo social. Entonces todos los sellos también juegan el papel de transformadores, ¿no? Entonces hay un antes y un después en cada uno de los sellos. Primero en las ideas, después en la corporalidad y en el encuentro de esas cuerpas. Después la diabla nos trae el elemento de las sustancias, las drogas en la vida de muchos, pero el alterar un poco la conciencia a través de ese sentir, ¿no? No es algo mental, no es algo que pasa por cuerpo, no es un golpe o un encuentro placentero ni doloroso, es un mover que es casi espiritual, ¿no? Entonces, para hablar de una manera concreta, ¿no? Entonces, Akira está presente en les maestres en mi vivencia personal, y yo les pido entonces que también tomen y traten de referenciar algún tipo de obra cultural que les ha movido de forma trascendente. Después, con la esfinge, en mi caso personal, no es una travesti, son un montón de travestis y mujeres trans que en su vivencia han cambiado mi manera de entender mi corporalidad, ¿no? Después la diabla es el encuentro con una cierta musicalidad también, con una cierta espiritualidad, con una cierta sustancia, en el caso la ganja, el faso o la marihuana. La diabla se le dice acá, en Brasil se dice ajiaba, que también hay un antes y un después en la comprensión personal. Y por último la llamada, que trabaja con la tecnología esotérica. Hay que nombrar en este momento también al tarot de Susan Tristan, que tiene el tarot se llama Exen 2.0, que en otros cursos yo también lo nombro como una influencia muy fuerte, que hace con que toda esta vivencia que estamos teniendo como acumulada de alguna forma tenga un cauce de manifestación. Entonces la llamada no es solo algo que se escucha, sino que es algo que te impulsiona a hacer algún tipo de síntesis de a dónde estás llegando. Entonces también nombro en este momento a Exen 2.0 como una de las manifestaciones que podría ser tomada como cultural, pero es como
ver esa obra de ella me llevó a entender que yo tenía que materializar algo también. Y no era algo que yo podía posponer, ¿no? No era algo que necesitaba un poco más de vivencia, o un poco más de estudio, o un poco más de comprensión. Había una urgencia, ¿no? Entonces la llamada nos trae y nos pone adelante de una arcana que pide un movimiento urgente. Entonces, y ese movimiento urgente es de mostrar el orden que estuvimos estructurando. Entonces se pone hacia afuera de una forma u otra. En mi caso fue crear el mismísimo tarot de la máquina. Entonces, o la máquina de tarot de la Terror en ese momento, es por ahí que va este sello, ¿no? Entonces, de vuelta, si la primera línea nos muestra que la estructura de la máquina es de fuego, agua, tierra y aire, como para entender la progresión, los sellos trabajan en orden inversa, ¿sí? Y nos llevan de vuelta a la conexión con el inicio. Entonces, esa circularidad está propuesta no solo teóricamente, sino que está plasmada real. Y fíjense cómo la máquina también trabaja con esa idea de que no es el campo estrictamente espiritual o teológico, teosófico o esotérico, el ocultismo, que mueve las teorías de esta alquimia, ¿no? Sino que es la mundanidad, es la vida cotidiana, es el contacto con el arte, es el contacto con las personas, con el exterior, con los enemigos, con amigues, con amantes, con amores, con nuestra propia vivencia personal, cómo nos posicionamos. Es medio que un intento de traer un poco esa pluralidad del campo humano adentro de un sistema esotérico, ¿no? Entonces, por eso también la llamada, yo creo que en el caso de la máquina queda más evidente, pero creo que la llamada también es algo que dialoga, porque está hablando no del teléfono. El teléfono es una metáfora para una tecnología esotérica, ¿no? Entonces, la máquina, como nombrada máquina, no está compuesta de engranajes o chips o minerales, conductores, semiconductores, resistencias. Es hecha de símbolos, ¿no? Entonces es una máquina simbólica, pero no deja de ser una máquina en el sentido de que es una tecnología. Y por eso las tecnologías que están puestas en la máquina son una referencia directa a esas tecnologías esotéricas. Entonces acá también esto que llama es el tarot a través de la lectura de las máquinas de tarot de la Terror, ¿no? Y esta es la primera vez que este teléfono toca, porque en la blanco y negro toca una vez, ¿no? Es una llamada, entonces está tocando una vez. Bien, la llamada, organización del caos, la fuente reconectada. La llamada como sello de fuego viene a evidenciar la acción permanente de nuestro diálogo interno con la divinidad, la parte indivisible que nos habita, no como un momento fugaz que puede perderse en el tiempo o escapar si nos alejamos, pero como constancia, ¿no? La llamada, por eso no es un evento que sucede en el tiempo que estamos tomando como ahora. Esto no está tocando en este momento, está siempre llamándonos. La llamada habla del papel fundamental que juegan las tecnologías más simples en la evolución de los sistemas de emancipación y control, al mismo tiempo que avisa la falta de visión futura que estos aparatos traen a nuestro cotidiano. Acá de vuelta para lo social. El teléfono juega un papel crucial hoy que no podía ser medido en aquel entonces cuando esta tecnología estaba creciendo en los 80 y 90. Metáfora de nuestro camino al aceptar ese constante diálogo interno. No sabremos hasta atender hacia dónde nos está llevando. Entonces más vale atender a las llamadas y moverse, si estamos en este punto que nos pide que traigamos cosas a la tierra, sin saber exactamente hacia dónde nos llevarán, ¿no? Tenemos que atender. Estamos hablando de las tecnologías esotéricas post-apocalípticas, pre-apocalípticas, apocalípticas en sí.
Yo las nombré acá como post-apocalípticas por el momento en que estoy grabando este video. Y estamos hablando de máquinas que son contestadoras. Bien, la arcana 20 de la máquina, que toca 2 veces en su simbolismo de la máquina colorida. Ahora hay un pájaro que está muerto, eso hace un guiño a Les enamoré, y también a esa rivalidad entre pájaros y serpientes. Esto es un canario que está muerto o dormido, ¿no? Entonces el ambiente mundial ha llegado a un grado de toxicidad también, y esto de vuelta a lo social, en donde los canarios están falleciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que haremos? Porque avisos no nos faltan, ¿sí? Este teléfono toca 2 veces y ahí sí se insire la máquina contestadora de vuelta, haciendo el juego que sucede acá de progresión simbólica. Tiene los cassettes, como lo tiene la Diabla, como lo tiene la Esfinge, como lo tiene Les Maestres, como lo tiene Libraes. Tiene el teléfono, como tiene la Loca, como tiene el 3 de Tabas, como lo tiene el 7 de Tabas, ¿no? Como están en otros lugares también. Y esta llamada, como máquina contestadora, también trae una pregunta de si las tecnologías, no solo las tecnologías de uso masivo, pero si las tecnologías esotéricas están realmente cumpliendo el papel de atender a una demanda social. ¿Sí? Porque es de mi parecer que todo lo que es religioso, espiritual y místico tiene que servir el propósito de cambio o mejoría del ambiente social, ¿no? Entonces, como no hay una disociación entre lo que es espiritual y lo que es mundano, y es adentro de la mundanidad que se esconde esa partícula espiritual, si la queremos nombrar así, es en la profundidad de la materia que se esconde la verdadera faceta sombría de la divindad, entonces las tecnologías esotéricas, así como las tecnologías, ¿no? Pero es que no se le puede pedir a un empresario, por ejemplo, de las grandes, de los tecnobros, que piensen en lo social, ¿no? Es de su índole capitalista no pensar en la progresión o en el beneficio de la mayoría de las personas, ¿no? Está en su constitución. Pero en la constitución de gente dicha, espiritual o mística, que está dentro de este campo esotérico, debería importarles mucho más cuál es el papel que juegan estas tecnologías esotéricas en el campo social, ¿no? Entonces, la crítica social y el movimiento de mejoría de las condiciones materiales del mundo es labor de la gente que es, o se dice, o profesa, que es espiritualizada, o que está en búsqueda de algo espiritual, ¿no? Y esa es una gran paradoja, de cuando por algo, como humanos, nos mueve el acercarnos al ocultismo, a lo esotérico, a lo divino, a la divindad, ¿no? A la espiritualidad. Y también, como esas apariencias engañan de vuelta para volver al sello de la Diabla, nos damos cuenta que no existe una dicha espiritual mientras hay un sufrir material, ¿no? Es un verso, eso de que el sufrir hace con que la gente se espiritualice. La falta crea necesidades de escape. Y en ese escape espiritual, uno tiene que darse cuenta que tiene que volver al mundo material y accionar en el mundo material para poder mejorar la condición material y así mejorar la condición espiritual, ¿no? Y el teléfono toca 2 veces. Y en la máquina lunar, el teléfono toca 3 veces, ¿sí? Y ahí el pájaro ya no está más y esta máquina empieza a tirar un eco de respuesta. De mi parte, la llamada toca 3 veces y he hecho estas 3 máquinas que cada una responde de una forma a esa llamada, ¿no? Bien.
Entonces llegamos a Moondown, que no es exactamente el sello de fuego, pero está tan conectado o conectada a lo que es la llamada que viene en su secuencia. Sabemos que en la estructura de la máquina que hemos visto en este taller, en esta introducción a la estructura y a la propia máquina, hemos visto una de las estructuras posibles para trabajar con la máquina blanco y negro, y eso lo digo. Y en la máquina blanco y negro, Moondown toma esta cola que ilumina, ¿no? Como he dicho anteriormente, esto es un juego cínico, filosóficamente, de decir que entonces las corporalidades trans y las feminidades tienen ese papel pasivo y tienen que estar en su mayor parte inseridas adentro del trabajo sexual, ¿no? Como objeto de deseo de masculinidades o de escarnio de otras identidades, pero nunca en el campo divino, nunca en el campo esotérico, nunca en el campo espiritual, nunca dentro de las religiones, nunca dentro de lo que es la dicha celeste, si se quiere decir, de esas construcciones celestes, ¿sí? Entonces este es un juego de que, bueno, de alguna manera entonces está simbólicamente puesto ese trabajo sexual adentro del trabajo del tarot, y Moondown viene a mostrar entonces que esta pasiva puede estar trabajando el esoterismo, puede estar trabajando la no reproducción, a pesar de que soy madre también, y entonces hace un juego con esos seres de luz y esa iluminación, ¿no? Si hay un terror anal y una universalidad que estamos hablando y una descolonización, entonces es por ahí que empieza el trabajo de descolonizar las cuerpas, con liberar las colas, ¿no? Y las colas en Chile, un saludo a Hija de Perra nuevamente. Acá está el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Liberarse de ciertos tabús y ciertos preconceptos y ciertas fobías, ¿no? Pero no solo eso, es un poco fractal y tiene una red puesta ahí, ¿no? Entonces esa red, si van a ver el tarot de Hexen 2.0, se entiende un poco mejor por dónde va esta idea de que hay un simbolismo de la red mundial de computadoras puesta acá como la red que sostiene esta carnalidad. Y no solo eso, ¿no? De cómo tenemos ese juego paradoxal en que las identidades que sufren ese masacre genocida adentro de esta cultura colonial, en la red de computadoras hay un encuentro y una potencia y un conocerse, porque si el campo social, material de las ciudades nos pone en lugares en donde tenemos que juntarnos como se pueda, la red de computadoras permite el tránsito libre de ideas hasta este punto y permite que encontremos gente que piensa como nosotras, que tiene vivencias como nosotras y que también comparte sus experiencias de una forma mucho más potente que nunca antes se había visto. Entonces la organización de las disidencias, de los feminismos, de los movimientos trans, de los movimientos gays, lesbianas, ¿no? De los movimientos de emancipación afroamericanos y de otros continentes también, el movimiento sudamericano, todo eso la red potencia. Tiene una potencia revolucionaria desde que pueda ser descolonizada, desde que sea descolonizada, ¿no? Algo que surge como un proyecto militar norteamericano puede ser hackeado, debe ser hackeado y puesto a nuestro favor, ¿sí? Bien, el proceso emancipatorio es contradictorio. Todo existe en cautiverio. Esto es una idea gnóstica. Estamos en cautiverio en este momento. El mundo tiene una fase vampírica, manifestación de nuestra ignorancia. La iluminación es un camino hacia la derrota. En ese lugar se baila, se festeja la caída. Los placeres se mezclan con los dolores, lo que no puede ser consumado ni consumido. Las narrativas coloniales buscan la victoria, buscan un equilibrio. En última instancia son las que buscan eliminar las tensiones, las pulsiones, buscan castigos, apocalipsis, finales, buscan entendimiento, buscan reproducción eterna. Moondown representa la enorme potencia de lo que se niega socialmente.
viene a mostrar que no existe un fin, que el orden es inventado, sostenido y creado. No existe afuera de la experiencia humana porque no podemos estar afuera. Somos la mismísima experiencia humana viviéndose. Moondown es sustituida como parte de esa negación a la síntesis, a ese lugar de llegada, a la conclusión mental que trae paz. Moondown es una arcana que es inconclusa, y inconclusa se mantiene. ¿Sí? Entonces acá ya no hay una profesión de algo, sino que un indicativo de que todavía tenemos trabajo para hacer. Moondown en la interacción de la máquina colorida trae una figura femenina un poco vampírica, bailando en el medio de la ciudad, con fuegos que la rodean. Por eso tiene un contacto directo con el sello de fuego. Es una mujer trans, desnuda, que se muestra como es, sin problemas, sin juicios de valores, sin fobias, sin transfobías internalizadas, sin miedos. Y es adentro del ámbito de la ciudad que la máquina también dice que estamos teniendo que trabajar esta nueva formación, ¿no? De vuelta, en esto está también puesto la idea de que la máquina no pide un regreso a ningún tipo de naturaleza, no pide ningún tipo de isolamiento. Hay gente que ha crecido adentro de una cultura que es colonial y necesita emancipar adentro de las construcciones ya hechas. No se busca una destrucción total de lo que ya está construido, como las fuerzas genocidas tratan de hacer con esas otredades, ¿no? Tomemos esas construcciones que están hechas, hackeémosla, tomémosla para nosotros y hagamos con que los centros sociales y culturales, que son al final refugio de las disidencias y el contacto directo que tenemos para más allá de la internet, entonces que se haga carne, que se haga hecho, que se haga concreto, que podamos estar en lugares plurales en donde nos encontramos y podemos crecer, porque Moondown en su interacción de la colorida es crecimiento, pero un crecimiento simbólico, ¿no? Es gigante por sí sola y habla 3 veces respondiendo a las 3 llamadas, ¿no? Ya antes, 3 veces Moondown, 3 veces tercer mundo. Y la máquina lunar con tonos de gris, ¿sí? Entonces, no hay un lugar de llegada acá. Moondown se materializa de forma contradictoria, se materializa de forma inacabada, se materializa como una vuelta a experimentar el mundo de forma más genuina ahora que sabemos cosas que antes no sabíamos y al mismo tiempo sabemos menos de cuando empezamos, ¿no? Bien. ¿Y cómo se hace entonces? La máquina pide entonces que tomemos a este Moondown, que no es una experiencia personal como muchas veces la gente lo toma, no es algo que brille en mí, no es que he descubierto ahora con la llegada de la 21, entonces que yo soy un ser de luz y ahora tengo un grado superior de entendimiento de la espiritualidad y ahora yo puedo accionar de forma jerárquica porque he pasado por todo el tránsito y he cumplido con todas las etapas y ahora yo tengo más experiencia que otros en lo que es esotérico y puedo entonces finalmente profesar y, ¿no?, estar ahí en un lugar coronada con laureles. No se trata de nosotras que estamos transitando esto, se trata de otros, el encuentro con otros. Entonces Moondown se sustituye por las arcanas de la corte. En primer lugar, la reina de fuegos, ¿no? Entonces, y esto es de la poética de la máquina, ¿no? No lo he leído en ningún lugar, lo he tomado de lo que he aprendido con esta herramienta, con esta tecnología. En nuestra vida nos encontraremos con personas que nos enseñarán qué es la profundidad de los elementos que estamos buscando entender personalmente, subjetiva e internamente del lado de afuera, y nos darán lecciones muy importantes, ¿sí? Entonces encontrarán en algún lugar de su pasaje por esta tierra, si así a Dios se lo permite, una reina de fichas que les mostrará ciertas cosas. Traten de aprender y valorar lo que esa reina les trae, y se pone esa reina en la estructura. Yo personalmente sé quién representa a esta reina en este momento, en este pasaje, que no es primero, ni segundo, ni tercero, pero tengo a alguien que yo sé que habita
esa posición en esta estructura de la máquina, que no soy yo. No soy yo haciendo de reina, es otra persona posta que me ha enseñado, ¿sí? Después de la reina de fichas tenemos a la reina de tabas, otra persona que también me ha enseñado, que también me ha mostrado, que también sé quién es personalmente, y también le agradezco las lecciones y lo que me ha traído de entendimiento para mi persona en esa relación. La reina de tiempos también. Y no estoy hablando acá de Freddie Mercury me enseñó, no estoy hablando de Venus Extravaganza me enseñó, o Roberta Closs me enseñó. También, pero esas personas están en el ámbito mítico de lo que son las representaciones icónicas y iconoclásticas de la máquina, ¿no? Entonces, estamos tomando personajes públicos para hablar de algo que es una estructura, y después eso lo tomaremos como parte nuestra en algunos puntos, y acá lo tomaremos como parte de otros. No estoy hablando de Roberta Closs en este momento, yo sé de quién hablo, pero no quiero acá, quiero guardar como secreto eso, y espero que también lo guarden, ¿no? Es interesante esa parte también. Entonces yo sé quién es esta reina que me ha traído ese entendimiento de mi cuerpo, de mi corporalidad, ¿no? De cómo yo me manejo con eso a través del contacto con otros, ¿sí? Y por último tenemos al rey de Vix, que también es otra persona que también ocupa ese lugar en esa vida. Entonces es interesante, la máquina propone ese ejercicio de tratar de entender, y no es gente que está en mi vida porque yo soy tremendamente antisocial, entonces tengo una dificultad tremenda en sostener vínculos por mucho tiempo, entonces normalmente los vínculos que yo creo son más fugaces, están sujetos a una erosión del tiempo más fuerte, entonces no es que estoy rodeada de personas y gente, básicamente yo trabajo mucho, es eso lo que hago, y en los trabajos me encuentro gente muy querida, muy amada, y voy creando lazos a través de eso. Y después mi vida personal es muy ser madre, cuido de mis hijos, de la casa, de mi compañera, y entonces estoy en eso. No tengo muchos lazos familiares tampoco, entonces me considero una persona altamente antisocial. Pero eso no me lleva a creer que yo soy autosuficiente, ¿no? Porque eso también es algo que la máquina propone. Como el trabajo espiritual normalmente busca profesar algún tipo de autosuficiencia o de contacto directo con una divindad que puede llegar a eliminar el cuidado y el asombro, la curiosidad y la pasión que otros despiertan en nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es elemento fundamental. A pesar de ser antisocial, como algo que es mío, de mi constitución y de mi historia, desde ese punto de vista yo entiendo el valor enorme que tiene el contacto con otros en esta existencia, ¿no? Es algo que no puede ser subvaluado, ¿no? Entonces acá la máquina hace esa profesión de que en otros está el mundo, y la comprensión del Arcana 21 no está en cómo nosotros lidiamos con nuestro universo y nuestras diosas y la divindad y nada, se encuentra en otros, y cómo tratás a otros, y cómo aprendés con esas otredades, y cómo te relacionás con esas otredades, no importa la duración del vínculo, en aquel momento, en ese ahora, ¿no? Y cómo cargas, porque yo soy antisocial pero no soy mala leche, ¿no? Entonces, y cómo cargas a esas energías que te han sido dadas como regalo adentro tuyo, ¿no? Y cómo las vas llevando contigo durante el pasaje del tiempo, y cómo siempre te van mostrando algo nuevo a pesar de que su temporalidad se mezcle un poco con el pasado. Bien, entonces esas 4 energías, cada una de las reinas y este rey que también es reina, ¿no? Entonces se juega con eso, y la reina de fichas que también es rey, entonces hay ese juego que son 2 cisgeneridades y 2 transgeneridades, ¿no?
Está la bisexualidad, está la heterosexualidad transnormativa, está la experimentación, está todo lo que hemos visto con la máquina, están puestas en estas personalidades, ¿no? Entonces tenemos a la corte que estructura esta base, ¿no? Porque fíjense también que en lo profundo no encontramos exactamente algo, encontramos esa nuclearidad nuestra. Pero no eso es lo que nos sostiene, sino que es esa sociedad o son esas personas, el colectivo, la colectividad es lo que nos sostiene, ¿no? Es lo que está como base. Sin eso nada funciona, no hay crecimiento, ¿sí? Entonces Moondown es la corte, y la corte es lo que sostiene el resto del viaje. Esa es una progresión utópica, porque utópicamente eso sería de entendimiento y estructuraría un poco esa interconectividad, que no es nada más para quien amamos o para quien está presente en este momento o para quien nos ha tratado bien, porque esto tampoco se trata de entender a estas personas como la gente que nos dio cosas, ¿no? Estoy hablando de algo más amplio, ¿sí? Entonces ese es Moondown, por eso se hace esa sustitución, ¿sí? Y terminamos entonces con esta progresión en donde tenemos el arranque con la maga, a los maestres, la línea de las herencias, la línea social, la línea de las transformaciones, la línea de las heresías y la progresión utópica final con la corte, en donde la loca termina respondiendo una vez más a ese llamado, iniciando otra vez el camino. En la máquina tenemos al sello que se rompe primero, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Porque el séptimo somos nosotros, ¿sí? Es el último que se rompe, y eso hay un juego cínico, bíblico, apocalíptico, escatológico, en donde se llega al final, ¿no? Y una se encuentra como también sello, algo que se tiene que abrir hacia. Y la máquina infinita propone una salida. La central es la 13, y se pone entonces ahí la estructura final. Y como es una máquina lunar, termina con 28 arcanas, nosotras siendo la 28ª de esta estructura, haciéndole una reverencia a esa divindad material, a esa entidad que nos mueve, que es la luna, ¿sí? Y esta es la introducción a la máquina o a las máquinas de tarot de la Terra. Muchas gracias.